el dibujito con el emblema, tal y cual, entonces jornada, tal, entonces ahí. Y ahora son ya las 12:15, con lo cual, si os parece, empezamos con la charla prevista para hoy, que es sobre el juicio del 11M, que la va a impartir nuestro amigo Gerardo Turiel, de los más antiguos colaboradores del despacho en esto de las jornadas, y que, como sabéis, fue, si no el más, sí uno de los más brillantes letrados en el juicio del 11M. Gerardo, cuando quieras. Bien, vale, muchas gracias. Bueno, vamos a ver. A mí me gustaría, antes de nada, y más teniendo en cuenta que según me dice, ya me lo decías en el mail, es que se dice el papelín que me mandaste, el papelín llamado mail que me mandaste, que tenemos conexiones con no sé quién y con los grupos tal. Bueno, no es que a mí me dé grandes satisfacciones eso, más bien al contrario, pero quiero dejar claro desde el primer momento una cosa. Yo, por Dios, no soy como la fiscal que pone un artículo de lo que ya no le dejaron decir en el juicio, que le cortó el juez sobre ese asunto, dando su opinión sobre los periodistas. Los periodistas no son mi tema. Mi tema es el derecho. Mi tema es lo jurídico. Por lo tanto, yo no tengo nada que ver, todo el mundo sabe que no en este asunto del 11M. Jamás nadie puede decir que yo un asunto mío lo traté en la prensa ni que concedí una entrevista a uno o a otro periodista o tal sobre un asunto jurídico. Yo creo que los asuntos jurídicos un abogado los trata con su cliente en el despacho y con el juez en el juzgado, y no tiene que ir a ningún sitio más. Por lo tanto, todo lo otro de los otros señores a mí no me afecta. Diré ahora, por ejemplo, que voy a insistir luego en un momento sobre este tema, por ejemplo, que este juicio, que fue un juicio absolutamente mediático, pues fue mediático porque se montó así desde la propia Audiencia Nacional. Dejémoslo claro sobre la marcha ya, ¿no? Bueno, la Audiencia Nacional, allí había periodistas de primero y segundo grado, y había periodistas que decían, yo voy mañana a las 4 y quiero entrevistar a fulano, y el presidente te decía, mañana viene fulano, y dice, no, mire, conmigo que no cuente ni fulano ni mengano, yo no habré visto jamás en mi vida. Por lo tanto, yo quiero decir que yo voy aquí desde este sitio del que ocupo muchas veces, y desde estas sillas que llevamos 3 o 4 años ya con esta, o 15, o 15, ya no sé cuántos. Sí, yo entonces era más joven y ya no me acuerdo. Vengo a hablar con señores de derecho sobre derecho. No tengo nada que ver con el mundo mediático ni con la prensa. Nada que ver. Luego la prensa se entera que uno dice unas cosas o las dice, allá ellos, ese es mi problema. No es mi problema, mejor dicho. Bueno, entonces aclarado este punto, aclarado expresamente este punto, yo os voy a contar lo que creo que de derecho tiene interés sobre el 11M. No sobre mi cliente. Si queréis hacerme preguntas sobre mi cliente, yo estoy encantado de decirlo, pero no tiene mucho sentido. La idea es general. Es la idea general de que qué pasó en el 11M, qué pasó en el 11M y qué pasa en estos juicios. Bueno, pues partiendo de esa base, yo creo que tenemos que reconsiderar, primero de nada, un asunto. Hace ya mucho tiempo, pues yo no sé, a lo mejor 25 o 30 años, se replanteó en el mundo jurídico español la situación de la llamada Audiencia Nacional. De la Audiencia Nacional. Por ahí tenemos que empezar a pensar. El antiguo Tribunal de Orden Público. Claro, ¿qué es la Audiencia Nacional? La Audiencia Nacional es la heredera del Tribunal de Orden Público. Bueno, cuando se dice heredera, no quiero decir que la Audiencia Nacional tenga las mismas connotaciones, porque ningún heredero tiene las connotaciones de su causante. Hereda su patrimonio, bienes y derechos, pero no las connotaciones, quede claro. Pero no deja de ser la heredera del antiguo Tribunal de Orden Público. Es decir, y ya no digo de orden público, un tribunal especial. Luego, yo decía que hace 30 años se planteó eso, porque yo recuerdo haber intervenido, además, en varias sesiones en el propio Colegio de Abogados de Oviedo, en otros seminarios que fui invitado fuera de Asturias, sobre cuál era la naturaleza, qué se podría hacer, qué se debería hacer
con ese tipo de tribunales. Y hubo un momento, respondiendo además a una especie de idea de doctrina general que rige en el procedimiento, en todo el procedimiento, fundamentalmente en el procedimiento europeo, que es que hay que tender a la supresión, que no es bueno que existan tribunales especiales. Los tribunales especiales no es bueno que existan. Bueno, el hecho cierto es que todo el mundo que defiende que no existen tribunales especiales, cuando llega el momento que tenga una capacidad de decisión para que no existan, no la aplica. Y hablo ahora, en concreto, pues de los que tienen la capacidad de decisión, que son los legisladores. Uno repasa, vamos a poner ejemplos concretos, repasa programas de partidos políticos de los años, ya de los años 70, no había partidos políticos, pero ya empezaban, coge la revista aquella que editaban los socialistas desde la universidad, no sé cómo se llama, y hay artículos que ya tienden a decir: mire usted, hay un problema grave con las jurisdicciones especiales, este es un asunto tal y cual. Y cuando ya se ponen en vigor los programas políticos, uno coge los primeros, no el primero ni el segundo, sino bastantes programas políticos de todos los partidos políticos de los finales de los años 70 y de buena parte de los años 80, casi hasta el final prácticamente, y siempre dice lo mismo: hay que tender, enseguida se le añade una coletilla, en los años 80 aparece una coletilla, paulatinamente, discretamente, a la supresión de los tribunales especiales y tal. Pero todos esos señores que decían eso, cuando llegaron al poder, jamás instituyeron los tribunales especiales. Y siguen siendo. Todos nosotros podemos decir y podemos justificar, porque en derecho además se puede justificar todo, en derecho y en todo. Derecho y en todo. Pero bueno, eso es aparte. Pero en derecho siempre hay opiniones, porque todas estas cosas son de carácter teórico-doctrinal y se pueden encontrar argumentos en uno y otro favor, pero permanentemente. Entonces, nosotros, la sociedad española, a través de sus legisladores, de los hombres que tienen en su mano la posibilidad de abordar ese tema, no digo terminar con ese problema, porque a lo mejor hay gente que no cree que es un problema, hay gente que defiende la situación de los tribunales especiales. Bueno, pues ha encontrado argumentos para ir manteniendo. El hecho cierto es que, en mi opinión, y digo que esta es una opinión, el Tribunal de la Audiencia Nacional es un tribunal especial, es un orden jurisdiccional no normal. Bueno, uno se pone a leer cosas de estas y entonces dice: no, es que todavía el año pasado, cuando con ocasión del 11M, hay un procesalista español que publicó un artículo en la prensa diciendo: no, es que cometen error. Bueno, yo diría tienen otra opinión, pero bueno, dice cometen un error y a lo mejor pues estamos en un error, vivimos permanentemente en el error. Cometen un error los que dicen que la Audiencia Nacional es un tribunal especial. Es un tribunal extraordinario, que no es lo mismo que especial. Bueno, vale, es verdad. Bueno, pues es verdad, sí, no es ordinario. El hecho cierto, y esto es lo que a mí me interesaba dejar aquí claro desde el primer momento, es, mire usted, llamémosle como le llamemos, y a mí me parece que es muy grave que haya tribunales especiales, extraordinarios o no extraordinarios, luego si es específico, que no, es ordinario pero especializado en una serie de delitos. A mí me parece que, llamémoslo como le llamemos, aquí hay un tribunal de carácter no ordinario. Y esto tiene un problema fundamental, porque en el fondo uno se puede preguntar, alguna gente, cuando yo hablé de esto de una manera más genérica en el juicio del 11M, en un informe, decía: oye, ¿a ti qué más te da que sea especial o no especial? Tal? Claro que me da más. Claro que me da más. ¿Y por qué me da más? Me da más, y esto va a ser en buena medida objeto de esta pequeña reflexión que voy a hacer con vosotros, porque el hecho de que un tribunal sea ordinario, especial, como quiera llamársele, extraordinario, especial o como quiera llamársele, pero no ordinario, quiere decir que la concepción de los criterios procedimentales que se aplican en ese tribunal no son los ordinarios. Ese es el gran problema.
Es decir, yo digo y mantengo, y todos hemos llevado pleitos en todos los juzgados y en todos los sitios, que las cosas que pasan procedimentalmente hablando, y estoy hablando de procedimiento exclusivamente, Es el objeto. las cosas que pasan en el Tribunal de la Audiencia Nacional, en los juzgados de instrucción central, no pasan en ningún juzgado de instrucción de ningún sitio. Y las cosas que pasan en las salas de la Audiencia Nacional no pasan en las audiencias de ningún sitio. Y no digo que sean ilegales, cuidado, quietos, es otro tema que voy a tratar también ahora. No digo que sean ilegales, digo que su manera de actuar es diferente. ¿Y por qué es diferente? Es diferente porque no hay ninguna ley de procedimiento para tribunales especiales, pero sí hay muchas normativas, muchas maneras de actuar que permiten que sin salirse de la ley, ahí se apliquen unos criterios que se aceptan normalmente, que se sigue así el procedimiento y se justifican en virtud de los terribles delitos que se juzgan, en virtud de la gravedad de los hechos, en virtud de los... Perdón un segundo. Debido a un pequeño problema, estáis en directo ahora mismo por internet. Hasta ahora no estuvisteis. Solamente eso, lo sepáis. No es mi problema. Sí que no es mi problema de él. Sí, bueno. Digo que con arreglo a la mentalidad que rige, a los criterios que rigen esa especialización, extraordinarización o funcionalización que tienen los tribunales que yo llamo tribunales especiales, como es el de la Audiencia Nacional y los juzgados que instruyen, la instrucción se hace de una manera distinta, sin vulnerar. Eso sí, yo no estoy acusando, ni se me ocurriría nunca acusar a la Audiencia Nacional de que actúe fuera de la ley. No, actúa dentro de la ley. Lo que pasa que, bueno, todos sabemos que la ley tiene una norma y que el criterio de aplicación, el criterio ya de interpretación y luego el criterio de aplicación puede ser diferente. Por ejemplo, uno de los temas que fue básico casi en el orden teórico, si me apuráis, como vamos a ver en su momento también, el tema del secreto del sumario. El tema del secreto del sumario. El tema del secreto del sumario en la Audiencia Nacional, pero no solo en este juicio, muchos. En este juicio fue demasiado escandaloso, me atrevería a decir. Demasiado escandaloso. Pero el tema del secreto del sumario se sigue en la Audiencia Nacional con la misma norma. La Audiencia Nacional no aplica una ley de procedimiento distinta a la que aplica el juzgado de lo penal de Gijón. Aplica la misma. Pero con la misma norma, la interpretación que le da es otra. Y la interpretación que le dan luego los juzgadores es otra. Por ejemplo, se dice, ¿cómo creo yo que hay que interpretar el secreto del sumario? ¿Cómo creo yo que hay que decir en que el secreto del sumario tiene que ser lo más restrictivo posible? Bueno, pues que además hay cientos de sentencias, incluso del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Estrasburgo, hay que aplicar la norma, que es extraordinaria, esta sí que es extraordinaria, está en la ley ordinaria, pero resulta una excepción a la norma ordinaria, en tanto sea absolutamente necesario, en el mismo momento de que sea necesario, porque si no se aplica ahora el secreto del sumario, podemos perder una prueba, o se nos puede escapar fulano, pero inmediatamente se acaba. Y se levanta el secreto del sumario, y levantar el secreto del sumario no quiere decir solo y exclusivamente, en mi opinión, y es mi interpretación, que yo ya sé lo que hay en el sumario, sino que yo puedo intervenir en el sumario. Porque a mí que me digan que levantaron el secreto del sumario y ya le voy a dar a usted copia de lo que dijo fulano. Dice, no, es que yo no quiero que me dé copia de lo que dijo fulano, quiero que me llame cuando fulano declara. Porque fulano habla de mi cliente y yo quiero estar ahí y quiero preguntar y quiero saber de qué va. Este es el tema. Si vosotros leéis la sentencia que acaba de dictar la Audiencia Nacional, dedica incluso un cuadro sinóptico ahí con muchas cosas, y dice, bueno, se dice que el secreto del sumario pues causó indefensión. No es verdad, porque el sumario se inició exactamente, si no recuerdo mal, el 12-304. El 12 de marzo del 4 se hincó el sumario, se dictó el auto de incoación del sumario. Bueno,
el 16 o el 18, el 16 o el 18 de julio de ese año, que es un tiempo bastante largo, 4 meses, el juez dictó, después de 4 autos de prórroga, porque había dictado, como dice la ley, dentro de la ley, un mes, se decreta un mes el secreto del sumario. Luego, diciendo, es absolutamente necesario, los autos tienen una línea, no están motivados ni nada, pero yo no quiero entrar más en eso. Imaginaos aquí un acto no motivado, lo coge la audiencia y lo destroza. Es una providencia. Lo coge y lo destroza. Ahí los autos tienen así. Dada la naturaleza del delito y lo importante del asunto, se decreta el secreto del sumario. Ya, pero hay que decirme algo más. No, pasó. Por descontado, yo puse 11 recursos contra los 11 autos prorrogando el secreto del sumario y tengo 11 autos de la audiencia diciendo que no tengo razón todos los cuales tienen medio folio. Y yo pregunto si eso es normal. Yo digo que eso no es normal, que esa es una manera de proceder distinta a la ordinaria. ¿Y por qué? Bueno, voy a decir, porque yo no quiero que me digan, yo voy a decir 3 o 4 cosas del secreto del sumario. Yo no quiero que me digan, como me dice la sentencia, es que los letrados de la defensa arguyen indefensión porque estuvo el secreto del sumario. El secreto del sumario se levantó total y definitivamente en julio del 2005. En julio del 2005. Se levantó para algunas declaraciones. Se levanta el secreto del sumario para las declaraciones de Iván Granados en mayo del 2004. Bueno, a mí qué me importa, bueno, las voy ahí, sí, pero yo quiero más, quiero intervenir en el sumario, quiero saber qué está pasando ahí, quiero saber qué se hace. Es de notar, por ejemplo, que muchos letrados pedimos pruebas y el juez no aceptó ninguna. Dijo, ya las pedirán ustedes cuando llegue el momento. Incluso en una de ellas me dice, tiene usted oportunidad en el escrito de calificación de proponer la prueba. Oiga, después de 2 años de instrucción me dice que proponga la prueba en el escrito de calificación. Me parece una manera de actuar especial, extraordinaria, que no es correcta, que no pasaría en ningún sitio, que no pasaría. Entonces digo, se levantó el secreto del sumario para unas declaraciones, luego para otras, luego del tomo 1 al 6, y dice la sentencia, dice, pero ya desde ese momento, 4 meses después, e incluso cuando declararon, ya les dijo el juez de qué venían acusados. Hombre, eso faltaría. Hombre, es que eso ya no es secreto del sumario, eso es la Inquisición. Y yo pienso que no, que el trámite inquisitorial, aunque yo puede que erróneamente lo dije, que a lo mejor no fue demasiado de agrado del tribunal. Se siguió un sistema que era, ¿usted de qué se queja si ya le dije de qué le acuso? No, es que me quejo de que no solamente no me diga de qué me acuso, sino quién me acusa, por qué me acusa, y yo participar en la investigación de esta acusación que me está haciendo a mí. Eso es lo que quiero. Como digo, el secreto del sumario se levantó de unas declaraciones si no recuerdo yo mal, en los primeros días de junio. Iván Granados fue la primera que recuerdo perfectamente que se levantó, de unas declaraciones de Iván Granados. Luego se levantó para otras declaraciones, luego se levantó de los tomos 1 al 6 del sumario. Bueno, aquello era pues una serie de atestados policiales que no decían nada. Luego se levantó del 6 al 36. Cuando ya había pasado un año, se levantó del 36 al 125, 1 año y 2 meses después del 125 al 143, y 1 año y 4 o 5 meses después, por fin tuvimos el sumario. Cuando ya se había tramitado todo. Y a mí me parece que eso es muy grave. Y eso no es una manera de actuar normal. Pero esa es la manera de actuar de la Audiencia Nacional. Vuelvo a insistir, esa es la manera de actuar. Y se justifica, y la Audiencia justificó. Yo fui al Tribunal de Amparo, al Tribunal Constitucional de Recursos de Amparo, y lo perdí. Pero no, eso es legal. No, usted tiene que decir que esa norma que le aplican, porque la interpretación es libre y es legal. Y perdí el amparo sobre este asunto que estoy contando. Tendré que plantearlo dentro de 1 año y medio en el Tribunal de Estrasburgo, pero lo perdí
Porque vuelvo a decir, el problema que yo veo es que estamos aceptando que para determinados delitos graves, yo no sé si es un problema, ese es otro asunto que me va a ocupar a lo mejor hoy o mañana o el próximo día. A lo mejor a determinados delitos tenemos que darle una tramitación y una forma de actuación distinta a la que se da normalmente. Yo creo que no, a mí me parece que es gravísimo una sociedad democrática. Eso me parece que es gravísimo que ocurra. Pero bueno, se admite eso, que para determinados delitos hiciera eso. Entonces, vuelvo a decir, el secreto del sumario, que yo no considero exclusivamente referido a que yo sepa una cosa, es que yo intervenga en una cosa, que yo pueda personarme y tenga la posibilidad de intervenir. Pero un momento, Gerardo, perdona, pero no es tan excepcional porque, por ejemplo, en Marbella, en el caso de Amor, sí, es exactamente lo mismo. Sí, hay muchos sistemas y el problema ahora, sí, exactamente. En muchos temas. Es decir, que entonces nosotros tenemos un criterio. Vuelvo a decir, no es excepcional. En todas las cosas no es excepcional porque aplican la norma. No hay un secreto del sumario especial para los procedimientos terroristas. No, es una interpretación. Ese es otro problema del que también me voy a ocupar. El problema es que la sociedad está muy sensibilizada respecto a determinadas conductas y le aplica a esas conductas una manera de actuar no ordinaria. Y yo me quejo de eso. De eso es justo de lo que me estoy quejando, de que yo creo que hay que aplicar la ordinaria, porque si no, se quiera o no, por muy legal que sea, produce indefensión. Yo recuerdo, muchos de los que estáis aquí habéis conocido a un profesor que se llamaba Elías Díaz, que fue un profesor de filosofía del derecho aquí, de catedrático de aquí. Elías Díaz ya hace mucho tiempo, con ocasión de un seminario sobre sociedades democráticas y derechos fundamentales, decía una cosa que yo no me olvidaré nunca. Decía, vamos a ver, cuando hablamos de sociedades democráticas y de derechos fundamentales, acabamos hablando del Estado de Derecho. ¿Qué es un Estado de Derecho? Pues un Estado que tiene un ordenamiento jurídico que responde a unos principios fundamentales y que lo refleja en su normativa y lo aplica. Bueno, no es solamente un Estado que tiene unas normas, porque ese es el Estado, decía Elías Díaz, con derecho, no el Estado de derecho. Y ponía un ejemplo, yo creo que exagerado, pero que sirve como ejemplo. Mire usted, los nazis tenían un Estado de Derecho y decían, lo aplicamos porque lo dice la ley. Ese es el Estado de Derecho, ese es el Estado con derecho, el Estado con normas jurídicas que se aplica. Ahora, esas normas responden, lo que pasa es que yo no quiero entrar a discutir ahora la legalidad, la validez de la norma, la moralidad de la norma, no es mi tema, que eso sería muy complejo. Pero lo que digo es que en esa línea, lo que está pasando es que en la Audiencia Nacional, en concreto en el 11M, y en otros muchos procedimientos, y en algunos otros casos, como en el de Marbella, en algún otro, se sigue un procedimiento que no es el normal. Yo puse el ejemplo ahora aquí de la disposición del juez instructor en virtud de la cual decretó el secreto del sumario y lo mantuvo año y pico ahí hasta eso. Pero es que eso se dio también en la manera de proceder. Yo acusé al juez instructor en varios, acusé entre comillas, imputé al juez instructor en varios escritos de mis recursos de seguir el trámite de instrucción con un criterio, lo puse siempre entrecomillado porque ahí hay un procesalista que sabe de procesal más que todos nosotros juntos, pero lo digo para quedar bien, ¿no? Que nosotros llamábamos inquisitorial. Era el procedimiento inquisitorial, procedimiento inquisitorio, que no hay que confundir con la Inquisición, que bueno, que de alguna manera es eso, porque es la inquisitio, bueno, pero bien, claro, era el procedimiento que venía del mundo antiguo, el procedimiento que está en el Código Canónico, es el procedimiento inquisitorial. Bueno, esa idea del procedimiento ha desaparecido ya de
de las doctrinas y de las maneras de actuar de los juzgados, porque ahora se sigue otro tipo de procedimiento, ya no es el inquisitorial. Bueno, pues si hay un ejemplo de cómo se sigue un procedimiento con el carácter inquisitorial que tenía el viejo sistema de instruir un sumario, de hacer la instrucción, ese es el ejemplo del 11M. 11M que tiene 100.000 folios, bueno, 150.000, pero 50.000, esa es otra cosa, sería bonito hacerlo, pero eso lo podíamos hacer en una clase de procesal. Es decir, el 11M desglosó piezas separadas. Tenemos el sumario y piezas separadas. Hay 100.000 folios de sumario y 50.000 de piezas separadas. Con lo cual hay cosas que no están en el sumario y dicen, no, eso está en la pieza separada, no te dan traslado, no, eso está en la pieza separada. Por ejemplo, la investigación de los explosivos. La investigación de los explosivos que está en una pieza. Bueno, yo digo que si hay un ejemplo de cómo se siguió un procedimiento con el viejo sistema inquisitorial, ese fue el del 11M. Ya nos lo explico porque todos sabemos a qué nos referimos y cómo ha cambiado la manera de investigar en el mundo actual. Bueno, yo diría que una de las facetas, uno de los aspectos condicionantes más importantes del nuevo proceso, de la nueva forma instructoria, que no es la inquisitorial, es justamente que el juez hace en la instrucción los elementos fundamentales, aporta los elementos fundamentales sin entrar ni siquiera a calificarlos, y los aporta al juez que tiene que hacer el juicio. Bueno, de tal manera que ya todos sabemos, mire usted, si una cosa que dice en el sumario luego no se ratifica en el juicio, bien señor, eso no tiene ningún valor, no tiene ninguna cosa. Bueno, pues eso no fue así en el procedimiento. El procedimiento de instrucción del 11M fue un procedimiento al más viejo estilo de investigación, instrucción inquisitorial, en la que después de muchas declaraciones el juez dictaba un auto diciendo, este tío va a ser acusado de esto. Llegó a tener 116 inculpados. Culpado a un tío porque este señor inculpado por esto, tal. Sin que nosotros pudiéramos intervenir. Yo llegué a enterarme de que gente amiga de mi cliente estuvo inculpada y luego tal, y yo nunca llegué a enterarme, lo vi cuando tuve el sumario. Cuando anda, usted sabía, le dije yo a mi cliente, anda, no me diga que, sí, me dijo no sé quién que le habían llamado, no es que habían llamado, no, es que estuvo inculpado. Usted, eso es un tema muy grave, es un tema muy grave. Pero no solamente es grave que hubo eso, sino pondré otros dos ejemplos. Al terminar su instrucción, el juez dictó un auto de procesamiento. El auto de procesamiento tiene 600 folios. No, perdón, miento, 450 folios. 450 folios, tiene los anejos, 450 folios. Y el auto de procesamiento es un auténtico escrito de acusación. Relata unos hechos, dice cuáles son las pruebas que soportan esos hechos, dice cómo se valoran y dice, en virtud de esto, este señor es autor de un delito de tal y de tal, y le corresponderá esta pena. ¿Qué dice? El fallo y todo ya. ¿Pero qué dice? Entonces yo recurrí a ese auto, yo y todos los demás, y la audiencia nos desestimó el recurso, aunque dice, ciertamente el juez instructor, en fin, seguramente obrando con su mejor buena fe, pero imbuido de una teoría más tal, ya dada la complejidad de la instrucción, sobrepasó los límites de su... Pero eso estaba en la cabeza del juez instructor. El hecho es que ahí está el auto de procesamiento, lo podemos leer. Y eso es muy revelador. Eso ha sido absolutamente revelador. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues mire usted, tiene que ver por una razón. Porque en esa manera de actuar, todo lo que hay en la instrucción, y a eso responde el secreto del sumario, se responde el secreto de que tú no puedas asistir, todo lo que hay en la instrucción viene determinado por la actuación del juez, ahora voy a referirme también, y del fiscal, que montan el sumario conforme a su criterio.
y a mí me lo dan luego para que diga, y ahora diga usted lo que quiera, que vamos al juicio. Y puede usted proponer la prueba. Uno de los la última resolución contra el auto de secreto del sumario, el último, cuando se dictó la última vez la prórroga del sumario, la sala me dice, bueno, no puede usted, pero mire, está a punto de celebrarse el juicio y ahí puede usted presentar la prueba que quiera, y puede presentar la prueba que quiera y será además la que valga, así que no tiene. Digo, no, porque ahora ya no puedo. Por ejemplo, yo no me enteré hasta 6 meses después que los trenes habían sido desguazados y mirar si a mi cliente le importaba o no qué es lo que había explotado allí. Yo no me enteré, nunca llegué a saberlo. No llegó a saber nadie en esta sociedad. Hasta 6 meses después de que se mandaron desguazar. Sin que hubiera ninguna información de eso. Sin que se hubiera hecho ninguna averiguación. Sin ninguna. Y ese es un... Desguazaron al día siguiente, pocos días, ¿no? Sí, a los 4 días o 5. Ninguna. Se desguazaron los días. Sí. Se desguazaron los días. Y yo no me enteré. Y yo no me enteré. Luego hay muchas cosas más. Por ejemplo, con esa idea de instructora, del juez instructor, por cierto que yo cada día estoy más sorprendido, ya no habría nada que sorprenderse en esta sociedad, pero cada día estoy más sorprendido. Durante un tiempo el juez instructor estuvo haciendo una función, bueno, poco más o menos que yo pensé cuando fue esa canonización que iban a canonizar al juez instructor y a la fiscal, y me llevé una sorpresa y dije, coño, no están, pero es que no murieron y tal, bueno, vale, no se pueden canonizar sin morir y tal, bueno, vale, yo te lo comprendí. Durante un tiempo del Olmo y la fiscal, luego pasaron a ser unos malvados. No lo hicieron mal, es una vergüenza, que está tal, que mal lo hicieron estos señores y tal y tal y mal. En el juicio, en el desarrollo del juicio oral, bueno, se dijo por activa y por pasiva que la instrucción era un desastre. Y yo digo que tengo que revisar a fondo las múltiples actuaciones del señor presidente de la sala, que incluso él hizo manifestaciones en contra de la instrucción, que va a decir que eso era un desastre, que tal y cual. Bueno, lee la sentencia y dice, bueno, la maravillosa labor del juez instructor que nos dio todo hecho tal. Ahora resulta que el juez instructor es un magnífico señor que lo hizo muy bien. Y hoy pide el traslado para otra audiencia. Hoy pide el traslado para otra audiencia. ¿Del Olmo o...? Del Olmo. Lo cual es una cosa que no entiendo nada. Bueno, pero ese es el tema. ¿Qué pasó? Está en la Audiencia Nacional. Está en un juzgado de Cansaría. Bueno, pues se pueden marchar, ¿no? Por eso defienden de que la Audiencia Nacional no es un tribunal especial. Porque pueden marchar para otro lado. Se puede hacer cubrir por jueces siguiendo los términos. Pero veréis, de cobertura. Yo digo que hubo todas esas cosas. Y vuelvo a decir que el tema es que de esa manera se vetó a los letrados la intervención. La audiencia, en su sentencia, dice ahora al hablar, y ya lo dijo en uno de los autos, al resolver un recurso de apelación sobre, yo creo que sobre el auto de procesamiento, pero no me acuerdo ahora si es un auto de conclusión del sumario, me da lo mismo. Sobre el auto de procesamiento creo que fue. Dije, no están equivocadas las partes, están equivocados los recurrentes, porque el principio, nosotros todos abogados, ¿no? Invocamos siempre pues que había indefensión, que no había igualdad de partes, etcétera. Y dice bien, es verdad, dice bien. Lo dice legalmente, con ese criterio legal que yo decía hace un momento. Dice, no, las partes todas estuvieron en la misma situación y no se comportó el instructor ni la sala de distinta manera. Cosa distinta es que el fiscal, por su especial naturaleza de no ser parte en un juicio, ese es un problema que los procesalistas discuten desde tiempo inmemorial. El fiscal no es parte o no es parte en el juicio. Entonces dicen, no, el fiscal no es una parte, el fiscal es el representante del Estado. Bueno, lo razona. Yo digo, no, mire usted, esta es una parte. No os digo nada, y hago un pequeño inciso con dos cosas que dijo el fiscal. Los dijo en la audiencia, en el acto de la vista oral.
una de las sesiones de la vista oral, al hablar de eso y respondiendo a una interpretación, a una alegación mía, dijo, bueno, es que el letrado de defensores de los Trasorras entiende que este fiscal es una parte del fiscal, no es una parte, este fiscal es una pieza esencial del proceso instructorio y del asunto, y no tiene la misma cosa, porque yo le he dicho, mire, usted, porque él me había dicho a mí, no, en un intercambio dialéctico en ocasión del interrogatorio a un policía, porque yo le pregunté al policía, ¿habló usted de esto que me está diciendo, que lo que tenía que contestarlo lo habló con el fiscal? Imaginaos la bronca que me cayó. Y entonces yo dije, no, mire usted, es que los policías entran de ahí, entran por esa puerta a declarar, mis testigos entran por aquella, y esa puerta da a la sala del fiscal, y que me diga si estuvo hablando con el fiscal o no, que me lo diga. Y le dije al fiscal, y usted tendrá la misma posición de igualdad de parte cuando usted y yo entremos en el juicio por la misma puerta y no por la del juez, usted y yo por otra. Eso se le sentó muy mal, el juez no le pareció muy bien. Bueno, pero este es el sistema. Bueno, pero estas son pequeñas anécdotas que cuento sobre eso. No sé por qué estaba yo diciendo esto ahora. Te había dicho el fiscal... Sí. Bueno, entonces este es otro de los aspectos de la cuestión que yo digo que tienen que ver con este carácter instructorio particular que se siguió en el proceso del 11M. El fiscal tuvo la oportunidad de participar. No, iba a decir que lo contaba como una mera anécdota. El fiscal en su alegato final, en su informe final del juicio, dijo dos cosas que yo dije, es terrible. Dije además dramáticamente, se me abren las carnes pensar que eso pudiera ocurrir. Dije en la sala, el presidente me miró así diciendo, ¿qué dice? Dijo, es que todo eso de lo que se queja, lo que se ha quejado durante todos sus escritos y tal, la defensa del señor Trasorras se hubiera terminado si nosotros tuviéramos un sistema más moderno, que es que la instrucción la haga directamente el fiscal. Y dije, bueno, quieto. Que a lo mejor en otros sitios lo hacen, pero no tiene la condición que tiene el nuestro. Habría que cambiar el estatuto fiscal, habría que cambiar el procedimiento, habría que cambiarlo. Ellos quieren tener lo mismo que tienen ahora y además hacer la instrucción. Y dijo otra cosa, que eso iba a referirme ahora también, dijo, y se concrete de una manera ya legal y con, a ver si me acuerdo la palabra que empleó, y con posibilidad de control judicial las relaciones de los confidentes con la policía, y se haga el estatuto del confidente. Y entonces a mí aquello ya me pareció... Porque ese es otro de los grandes problemas. Ese es otro de los grandes problemas que hay aquí. El problema que hay aquí es que en la instrucción, buena parte de la instrucción se hizo sobre la base de datos que iban facilitando los confidentes. Datos que facilitaban los confidentes a la policía y que el juez admitía a veces de boca del confidente, a veces de boca del policía, generalmente de boca del policía, y sorpresivamente, el informe que daba el policía sobre su opinión sobre los datos que le daba el confidente es incorporado al sumario como informe pericial. Y eso es un informe policial. Mirad, en el juicio figuran, en el sumario figuran aproximadamente unos 10.000 folios de informes periciales, menos el único que debería estar, que era el de la dinamita, que eso no está. Avanzan 10.000 folios de informes periciales. Pues esos 10.000 folios son informes policiales, Sin embargo, en la instrucción fueron admitidos como periciales. Y lo que es más sorprendente, todos esos tíos fueron llamados al juicio no en la prueba testifical, sino en la prueba pericial.
Y es que es muy diferente lo que diga un señor como perito que como testigo. Eso es verdaderamente diferente, porque la valoración que puede hacer el tribunal de una y otra de las manifestaciones es distinta legalmente. 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 Pero es que además, de esa manera, un testigo tiene que decir lo que vio y a un perito le puede decir lo que opina. De tal manera que le preguntamos a testigos cosas que opinan y opinan como peritos. Que opinan como peritos. ¿Y qué pasó? Pues pasó eso. Que entonces, mucha gente que eran testigos o eran autores de atestados, y ya sabemos lo que vale un atestado, no figuran como autores, no figura como tal atestado, sino que figura como informe pericial. Prácticamente los atestados policiales fueron admitidos en el sumario como informes periciales. Y entonces ya es el colmo. Pues claro, entonces ya se armó un follón. Porque entonces, ahí, yo me parece que como 10 o 12, no me he parado a contarlas, pero como 10 o 12 situaciones fácticas en el sumario donde se dice, voy a poner un ejemplo, uno de los ejemplos además más terribles desde el punto de vista de la apreciación de la prueba, pero eso es otro asunto. El gitanillo, que parece ser que es un paisano, que el juez, el tribunal le merece toda credibilidad. El gitanillo dice en su primera declaración, que él interviene en este asunto porque le fue a visitar un guardia civil llamado tal nombre, Rafael no sé cuántos, Rafa, le fue a visitar un guardia civil y le dijo es así, y le explicó lo que había, y le dice al juez del Olmo lo que tenía que decir, lo que era importante y no era importante y lo que tenía que decir. Y esa declaración es la que se acepta del gitanillo. Y el informe de Rafa es pericial. No es un tío que maneja un testigo, es un informe pericial. Y yo tengo mis dudas de que eso sea una instrucción correcta. Y que sea una instrucción que además sirve, el informe del gitanillo sirve para condenar a mi cliente. Pero es que de esos hay así. Y entonces, y ahora retomo con lo que venía diciendo hace un momento, resulta que muchos de estos, entre comillas, peritos, que en el fondo son atestados policiales, policías que hacen una investigación y rinden un atestado policial, muchos de estos peritos acuden a la vista del juicio oral, acuden como testigos, tienen la valoración de testigo y como tales testigos son interrogados y no se nos permite hacerle preguntas que le haríamos a un... No, porque el testigo da su opinión. Yo recuerdo que yo le pregunté a un perito, ¿eso es su opinión? Y me dijo el presidente, señor letrado, eso es lo que dice un perito, es su opinión de perito. Y dice, es que mire, es que eso no es un perito. Es que ese es el problema. ¿Cómo le permite usted a un señor que es un testigo dar su opinión? Esa es la diferencia. Esa es a mi modo de ver, la importante diferencia. Bueno, por descontado, todos los testigos, se fue vergonzoso. Mira, una de las cosas más vergonzosas, lo dije, yo no sé cómo no... Primero, no sé cómo no me fusilaron allá automáticamente. Segundo, cómo no le cayó la cara de vergüenza a nadie cuando yo dije en la sala de juicio, señoría, quiero decir aquí que este señor que vino aquí ha sido, antes de subir, visitado por el Ministerio Fiscal y después de salir de aquí, visitado nuevamente abajo en los calabozos por el Ministerio Fiscal. O sea, no es objeto de este proceso. Pero así pasó. Es decir, un testigo fue allí y antes de entrar en la sala habló con él el Ministerio Fiscal. Y después que le dijo, hola Gabriel, ¿cómo estás? ¿Os acordáis? Ver las cintas. Le dijo, hola Gabriel, ¿cómo estás? Dijo el otro, bien. Esto no es distinto a lo del juzgado. ¿Te acuerdas lo que dijiste en el juzgado? Pues es lo mismo. Gabriel. Y yo me quedé verdaderamente sorprendido. Entonces, estos asuntos que pueden ser de anécdota, uno puede decir, hombre, eso es una anécdota, ya sabemos cómo funcionan.
resulta que, sumados unos a los otros, a mi modo de ver, implican lo que yo decía al principio. Implican que sin salir, si yo no estoy acusando ni estoy diciendo que nos movamos dentro de la realidad, tengo muchas dudas de que el Ministerio Fiscal, por mucho que no sea parte, pueda hablar con un testigo antes, ni con un testigo, ni con un perito, ni con nadie. Ni con nadie. El ejemplo más, yo diría, hasta vergonzoso, pública e internacionalmente, fue cuando un compañero puso en duda la actuación de una prueba que presentó la Fiscalía para condenar a Rabell Osman, que eran las declaraciones que le había tomado, las cintas que le había grabado la policía italiana y lo que le había contado a la policía italiana, no solamente la cinta sino la declaración. Este compañero lo puso en duda y entonces sucedieron cosas tremendas. Bueno, resolvieron a Rabell Osman por una causa disparatada, pero bueno, eso es aparte, porque no se podían. Yo pienso que porque la sentencia es una componente, el resultado de la componente es la que sale, no, eso es aparte. Pero bueno, resolvieron, porque ahí pasó una cosa gravísima, se celebra esa prueba y sorprendentemente, yo no lo había visto jamás en ningún juicio. El Ministerio Fiscal dice, bueno, yo pido que se amplíe esta prueba y que se traiga a declarar a los policías que le interrogaron y tal. Ahora, es decir, en pleno juicio, el fiscal dijo, nada. Entonces sucedió una cosa, se fletó un avión y alguien marchó a Milán y trajo en el avión a los dos policías, en el mismo avión, y por la tarde aparecieron allí los dos policías de Italia, que no estaban en la lista de los policías. Bueno, bien. Pero no había sido admitida esa prueba, y se había perdido de forma. Es una historieta de locos. Bueno, allí aparecieron los señores, dijeron, no, eso es así. Y pasaron cosas tremendas, tan tremendas como que a la vista de la transcripción, se llamó al intérprete oficial, al que estaba allí de intérprete de árabe. Por cierto, lo de los intérpretes. Bueno, al que estaba de intérprete de árabe, y dijo, ¿qué lee usted ahí? Dijo, yo leo esto. El policía, no, yo no leo, dijo el policía de Italia, yo no leo eso. ¿Dónde no lo lee? Vamos a ver, ¿qué lee usted ahí? No, es que esa palabra, bueno, no, yo es que, no me acuerdo cómo dijo, no, es que esa palabra, yo es que, bueno, ese es árabe, no sé qué, yo esa no lo entiendo muy bien, pero ¿dónde está esa palabra que dice usted? Dice, bueno, entonces dijo una cosa tremenda, tremenda en un juicio, que yo dije, bueno, supongo que ahora se va a dictar ahora mismo aquí un auto deduciendo testimonio. Dijo, bueno, sí, es que yo las cintas se oyen muy mal, si quieren vuelvo a hacer otra limpieza y a ver que oigo mejor, pero en cualquier caso yo hice pues una recopilación genérica de lo que a mí me parece que dicen, no de lo que dicen. Y eso es una prueba pericial que se trajo sobre la marcha. Y yo estaba pensando para mí, ¿en qué juicio hubiéramos admitido eso? ¿En la audiencia de Oviedo o en cualquier otro sitio? ¿En qué juicio? ¿Por qué? Pues porque se flexibilizó todo el asunto. Porque el problema que tiene estos procedimientos y aplicar unos conceptos, unos criterios que a lo mejor, vuelvo a decir, tienen justificación social, el tema es muy, muy terrible. Yo hago otro pequeño inciso. Yo me quedé verdaderamente sorprendido como al día siguiente. El juicio terminó el 2 de julio. El 2 de julio terminamos a las 11:30 de la noche. Yo pedí, ¿por qué no levantamos el juicio? Llevamos aquí 8 horas. Dije yo, a las 8 de la tarde. Llevamos aquí 8 horas. ¿Por qué no levantamos y seguimos mañana? No hay que terminar hoy, dijo el presidente. No hay que terminar hoy, tal. Mucha gente que vino, que marchó, no sé qué, tal. No hay que terminar hoy. Bueno, terminamos a las 11:30 de la noche del día 2 de julio. El día 3, el señor presidente estaba dando una conferencia en el Escorial. Entendí perfectamente porque no sé, suspendía el juicio. Pero es que en esa conferencia el señor presidente dijo, y están los periódicos diciendo, mire usted, la sociedad moderna tiene un grave problema que es el terrorismo,
y los terroristas, sea cual sea, porque además es muy complejo, esto pasa lo mismo que en las violaciones, nunca hay testigos y tal, tiene que atajar esto. Y un terrorista, una vez que a través de una instrucción se determina que es un terrorista, tiene que pasar toda su vida en la cárcel. No digo muerte porque estoy en contra de la pena de muerte, pero no se puede ser al día siguiente del juicio. Al día siguiente del juicio. Lo coge la prensa y lo mira. ¿Y cómo se llega a eso? Porque ese es el criterio. Ese es el criterio. Ese criterio que sirve para decir, mira, los terroristas hay que condenarles y que pasen su vida, toda su vida, dijo, ni un solo día fuera en la cárcel. Ese criterio se aplica a todo. Se aplica a la instrucción, se aplica a no sé qué, se aplica a no sé cuál. Bueno, hombre, tampoco se aplica para llegar a condenar a señores que no lo hicieron, hombre, hasta ahí podríamos llegar, pero, mire, por Dios, hay un problema, yo lo comenté aquí incluso alguna vez, que se le aplican a este hecho los parámetros ordinarios de interpretación jurídico-penal que aplicamos al resto. No. Hay muchas sentencias, fijaros lo que os digo, muchas sentencias de la Audiencia Nacional confirmadas por el Supremo y que hay que mirarlas. Hay que mirarlas. Yo, si queréis, otro día nos dedicamos a eso, que puede ser un bonito ejercicio procesal. Lo que dice la Audiencia Nacional y luego confirma el Supremo de lo que es dolo eventual es lo contrario de lo que dice cuando un procedimiento ordinario aplica el dolo eventual. Lo contrario. Dice otra cosa. Lo que dice la Audiencia Nacional de qué puede ser valorable, y dice textual, indicios racionales que avalados por supuestos también racionales llevan a la convicción del juzgador. No, mire, la convicción del juzgador me parece muy bien, pero en hechos probados, no en indicios. Pero eso lo acepta el Tribunal Supremo. Pero eso lo acepta en terrorismo, no en el resto de los delitos. Ese es el gran problema. Y eso es lo que yo quiero denunciar claramente. Y a lo que... No denunciar a la sociedad, denunciar entre nosotros, ¿no? Yo no tengo nada que ver con ese asunto. Pero digo que ese es un problema jurídico que tenemos aquí, que es el que yo estoy hablando. No le aplicamos, yo digo, no le aplicamos al procedimiento, pero no lo aplicamos tampoco en derecho sustantivo. Es que no lo aplicamos en materia de interpretación de la prueba. No lo aplicamos en materia de valoración de la prueba. Y eso me parece una cosa muy grave. Me parece una cosa muy grave. Y entonces eso lleva, pues claro, yo diría que lleva a que el tratamiento que se le da a unas y a otras no es lo mismo. Voy a poner un ejemplo, veréis. En este tema del 11M, yo lo comenté incluso, yo tengo que decir que con independencia, y no quiero hacer ahora comentarios ya de si luego el juez era más o menos autoritario, que no sé por qué dicen que era más o menos quien dijo que era menos. Bueno, el juez tiene su criterio, tiene su manera de ser, tiene tal, a mucha gente le gusta que los jueces sean así, a mí no me gusta, pero bueno, eso va en criterio. Si actuó de una manera tal, siempre lo decía, oye, no me lo toméis a mal, tengo que hacer que esto no se me desmande, pero él convirtió esto en un asunto mediático, así que no se queje luego en Málaga de que hubo interferencia mediática en el asunto. No sé qué estaba yo diciendo. Os iba a contar algo sí, ya me acuerdo. Una de las cosas que pasaron o que pasan con la intervención de este criterio, con la aplicación de este criterio, es que el propio juez en su sentencia aplica diferentes criterios interpretativos a situaciones iguales. Pero yo no tengo duda de que era muy difícil, era lo que os iba a decir antes, que era muy difícil, yo se lo dije muchas veces al presidente del tribunal, dice, Javier, no te arriendo la ganancia, menudo número tienes ahí. Primero porque, bueno, ya hablamos mucho de esto, de que si las pruebas y los indicios, cómo se acepta la prueba y tal, y patatín, yo ya sé cuál es vuestro criterio, decía yo tal. Ahora, si aquí
no hubiera prueba bastante, prueba fundada y prueba además acreditada en autos, que el tribunal dice, estos señores a la calle. Es que esa sentencia es tremenda. Yo os invito a que penséis una cosa. De pronto todos decimos, lo dice la prensa, todos afectamos. Bueno, es que estos señores eran parte de los que crearon esto, que son los que se suicidaron en Leganés. El asunto de Leganés nunca quedó claro. No era alguna vez que otro abogado, un abogado muy gracioso, Andreas Chalaris, un griego que todos visteis por ahí, tal, quiso intervenir en él. Alguna vez que yo quise ver, el juez me dijo, estos señores no están siendo juzgados aquí, y es verdad. Los señores de Leganés no estaban siendo juzgados allí. Tanto claro, pues habían muerto. Pero leer los periódicos. Dice hoy, en periódico, la sentencia condena como autores a los suicidas de Leganés. Dice, ¿qué me dice? Bueno. Pero aparte de esa barbaridad jurídica, hay otra cosa latiendo ahí más grave, que es, partimos de la base de que los señores de Leganés fueron los que hicieron el hecho. ¿Quién probó eso? ¿Quiénes eran los señores de Leganés y qué intervinieron? Pues resulta que la sentencia dice, los autores del hecho fueron los señores de Leganés y además Trasorras, fulano y Zalbal y no sé quién. ¿Y por qué dicen que fueron los autores del hecho? Si sabemos que fueron 4 tíos los que pusieron las bombas, o 5, y allí había 9. ¿Cuáles de los 5? No lo sabemos. Por eso la sentencia no entra en ello. La sentencia pasa cosas y no entra, seguramente tiene razón, y el juez puede decir, mire, lo de Leganés, la actuación de los señores de Leganés aquí no está juzgada ni en ningún sitio porque se murieron, no cabe responsabilidad penal, se ha terminado. Pero no puede usted decir sobre esa base, hay una cosa que dice Emilio Suárez Trasorras entró en relación, era íntimo amigo y sabía del autor principal de los hechos, el chino. ¿Cómo autor? ¿Le declaró usted ya el autor principal? ¿Quién le declaró autor principal a ese señor? Bueno, pues en esa línea se da una circunstancia, veréis. Se da una circunstancia, por ejemplo, de que Emilio Suárez Trasorras dice la sentencia. Emilio Suárez Trasorras puso en comunicación, al chino en comunicación con la dinamita o en la posibilidad de que el chino se hiciera con la dinamita. Nunca dice que se la vendió, porque quedó probado que no se la vendió. Pero bueno, me da igual. Emilio Suárez Trasorras facilitó la dinamita al chino. ¿Cómo y de qué manera? No lo sabemos, porque unos fueron absueltos, otros no. Bueno, le facilitó la dinamita al chino. Correcto, acepto ese planteamiento. Emilio Suárez Trasorras le facilitó la dinamita al chino. No se dice de que cuando el chino vino a por la dinamita, Trasorras llamó a su controlador y dijo, oye, que mañana viene el chino. Y no se dice que cuando el chino marchó con la dinamita, Trasorras llamó al controlador y dijo, oye, que el chino marchó con la dinamita. Tiene su pequeña coña. Pero bueno, su pequeña coña. Pero bueno, Emilio Suárez Trasorras facilitó la dinamita. Y se dice, y Emilio Suárez Trasorras sabía, porque lo dijo él, que el chino era un chalao musulmán que creía que a los musulmanes se les estaba tratando mal en el mundo de hoy y que Bush estaba masacrando a los musulmanes por sus ideas religiosas y que tal, y que no sé qué. Bueno, que sí, que seguramente era verdad, y que además el chino lo decía en la prensa, así que no había problemas, ¿no? Bueno, entonces dice, si Emilio Suárez Trasorras facilitó la dinamita, si Emilio Suárez Trasorras sabía que el chino era un musulmán radical, la lógica coherencia del asunto es que no podemos decir, lo dice la sentencia, que supiera que iba a hacer esos actos, pero podía haberse representado que los hubiera hecho. Bueno, ahí entra el juego del dolo eventual y todo ese tinglao. Y en consecuencia le considera colaborador necesario. Colaborador necesario. Yo digo, bueno, es una interpretación. Pero usted dice más adelante que Emilio Suárez Trasorras tenía una grave minusvalía mental,
que tiene reconocida por la sociedad que le está pasando además una pensión por eso mismo, y que esa minusvalía afecta a su capacidad no intelectiva evolutiva de saber lo que quiere y lo que hace, sino de representarse y valorar las relaciones sociales. Aplíqueselo a eso. ¿Cómo dice usted que no las valoró? Si dice usted que valora mal, pues aplíqueselo, porque usted le aplica un atenuante por mala valoración, pero aplíqueselo para valorarlo como cooperador necesario. Pero es que 3 páginas más adelante dice: en similar situación está Rafa Zufier, que luego más abajo todo, Rafa Zufier, que también puso al chino en comunicación contra la sorraspada dinamita, que conocía perfectamente al chino y sabía que era un radical islamista y que había dado aviso a su controlador: oye, cuidado con este, que este es peligroso. Pero no nos permite decir, porque en derecho penal hay que estar muy seguro de que hubiera podido representarse. Y digo, ¿cómo dice? Uno sí y otro no. Ese es el problema. Aplicamos criterios diferentes. Bueno, lo grande es que yo tengo una sentencia del Supremo donde pasa una cosa parecida y el Supremo dice: es que en este caso de cosas la valoración del tribunal tiene que admitirse y por lo tanto es posible que el tribunal llegue a una u otra valoración. Y yo digo, no. Eso es lo que digo, ¿no? Eso es lo que digo, que el hecho de que hayan muerto, y es peligrosísimo, el terrorismo no permite que en materia de derecho hagamos ese tipo de actuación. Mira, a mí me pasó una cosa en el juicio que fue absolutamente reveladora. Absolutamente reveladora. Si repasáis las vistas del juicio, las cintas de la vista del juicio, en un momento determinado, cuando estaba declarando mi cliente, que tardó 4 horas o 5 horas en declarar, declaró una cosa, se suspendió y se siguió la condenación. Tardó muchísimo. Un abogado de la acusación, le dijo: vamos a ver, le estaba preguntando sobre sus relaciones con el chino y sobre usted sabe que la dinamita, esa dinamita sirvió para matar a 200. No, yo no lo sé, me enteré luego que no sé si eso u otra, pero que sí, que parece ser que murieron. Y le dijo, quiero recordar que la pregunta fue: ¿y a usted qué le parece? ¿Usted se arrepiente de eso? Y dijo mi cliente: no es mi problema. Bueno, se armó un escándalo en la sala como no os podéis imaginar. Como no os podéis imaginar. Tuvo que llamar la atención la sala, porque las víctimas se indignaron mucho. Y luego yo bajé a hablar con mi cliente y dije: ¿por qué se puso la gente así? Pues yo no tengo nada que ver con eso, yo no... Digo que no es mi problema. Digo, sencillamente, es que no estoy conectado con eso, y que yo no dije que mataran, ni tengo nada que ver con esas 200 muertos, no es un asunto mío, como tal lo digo. Bueno, ninguno de nosotros, cuando yo comento eso, mucha gente dice: hombre, también parece mentira. Y yo digo: también te parece a ti que razonas de una manera normal. Pero es que este señor tiene un problema de personalidad, que sus criterios de valoración son diferentes. Nosotros valoramos esto, todos nos hemos hecho partícipes de este dolor. Bueno, yo creo que demasiado partícipes todos también, pero bueno, bien, se ha magnificado este asunto porque realmente es un tema gravísimo, es un tema peligroso. Bueno, tenemos partícipes de este dolor. A un señor, dicen los psiquiatras que eso no le afecta, lo dicen los psiquiatras, lo dijeron allí, sin embargo no se le aplica. Y en cambio a otros sí. ¿Qué quiere decir esto? Y vuelvo a lo que yo estaba diciendo, que nosotros admitimos, y esto es peligrosísimo, que en este tipo de delitos quepa por parte de los tribunales legalmente, sin que incurra en ninguna ilegalidad, quepa que apliquen interpretaciones diferentes. Por último, diría que hay un último aspecto de la cuestión esta, que afecta también a la instrucción y a la valoración, que es uno de los más graves temas que hay aquí, y que jamás se resolverá nada, pues porque la sociedad no quiere resolverlo, entre otras cosas. Cuando yo cogí el sumario y empecé a leer las 100.000 páginas de Marras,
pues empecé a ver, bueno, ya lo sabía porque me había contado Emilio a mí cosas, yo le dije, oiga, dígame usted esto, tal, y Emilio me contó, y luego ya había tal, y luego fui a un careo de Emilio y Garza Zufier y me enteré de otras cosas, y tal, luego fui a un careo con Manolón, y bueno, ya me quedé asustado. De pronto empiezo a ver que este asunto tenía un trasfondo de cómo se gestó este negocio, que mucha gente sabía y que mucha gente conocía, y que la policía estaba aquí, que había, en este asunto hay 17 confidentes, unos procesados y otros no, pero 17 confidentes. Unos cuentan una cosa, otros cuentan otra, unos dicen dónde está, otros dicen dónde se encuentra, otros dicen no sé qué, tal. Y entonces, una de las grandes preguntas es, vamos a ver, había 17 confidentes, se sabía qué estaba pasando, se sabía que el chino se estaba llevando cosas tal. ¿Y qué pasó? ¿Y qué se hizo? ¿Qué pasó? Nadie hizo nada, tampoco el juez. Esa es una de las preguntas que yo hago, es, oiga, con todos los datos que tuvo el juez en la mano, de la existencia de datos que permitían conocer la génesis de este asunto, en el sumario, ¿qué se hace con él? Algunos datos aparecen, otros pasan por encima, otros se pasa por encima y no pasa nada, y sigue hoy sin pasar nada. Bueno, hoy al contrario, hoy sí que pasa. Hoy, como te atrevas a decir que la policía tuvo una actuación, hombre, como mínimo negligente, bueno, es que te dicen, claro, tú defiendes al tuyo y lo que quieres es cargarte a la policía. No, mire usted, es que no es así. Es que no es así. Pero es que no pasa nada, es que vosotros lo veis. Es que la sentencia dice un párrafo de alabanza, que gracias a la magnífica actuación de la policía, tal, y yo me parece muy bien que la magnífica actuación de la policía, fijaros bien, no me atrevo a decirlo, porque me da igual, pero no me atrevo ni a pensarlo, no me atrevo ni a pensarlo. ¿La policía actuó negligentemente o hubo alguien expresamente que no le interesaba que actuara la policía y dio orden expresa de que se actuara así? ¿Es culpa de la policía que actuó o es culpa de los mandos policiales? ¿Y por qué? La pregunta del por qué ya no quiero ni contestarla. Pero eso no se lo pregunta a nadie, Eso no se lo pregunta a nadie. Pero vosotros pensar que hay un tío que va con un coche lleno de explosivos, que la policía sabe que se está llevando los explosivos y que lo paran en la carretera y no pasa nada. A mí alguien me tiene que explicar esto y no mandar a mi cliente 40.000 años a la cárcel. Y este es un problema de que yo me quejo de que en un trámite ordinario alguien tiene que ocuparse de esto. ¿Por qué no se ocupan? Pues porque el trámite es ordinario, porque los delitos de terrorismo son especiales, porque el terrorismo es una lacra, y es una lacra gravísima, que hay que erradicar, y hay que erradicar. Se erradica diciendo, bien, ya hicimos un juicio, eso es otra historia, Me da tiempo a hacer un poco de crítica. Y otro día más. Otro día os cuento cosas de dentro. Ahora estoy hablando del contexto general, ¿no? Decía que se me da tiempo a hacer un poco de crítica a este respecto, y es la siguiente. Sale la sentencia. Entonces es sorprendente. Yo quedo asustado. De pronto aparece gente, políticos fundamentalmente, políticos juristas y juristas no políticos, de todo hay. La sentencia es un modelo de Estado democrático. Yo digo, ¿qué tendrá que ver el Estado democrático con esta sentencia? Por Dios de mi vida. No hagamos demagogia, hombre. Pero ¿de por qué somos un modelo de Estado democrático por esta sentencia? ¿Pero qué está diciendo? Nosotros fuimos capaces de detener a no sé cuántos. Bueno, detuvimos a 106 y no nos enchiqueramos de milagro. Voy a deciros una cosa. Estuvieron 116 inculpados. Algunos no llegaron a tener abogado. Algunos no llegaron a tener abogado con la inculpación. De los inculpados y luego procesados, todos tuvieron abogado por descontado. No llegaron a tener abogado de comunicación, porque sí, dice que se le nombre un abogado de oficio. Eso es otra historia.
a uno de los señores, afortunadamente le han absuelto, que le acusaban, le nombra un abogado, va a declarar, y no localizan al abogado de oficio. Entonces, de pura casualidad, aparece por allí un abogado, por cierto que había sido policía, dice, si queréis le atiendo yo, y le atiende. Y al día siguiente se le baja en el colegio de abogados. Y eso pasa en la instrucción. Y eso pasa en la instrucción. Está ahí en la instrucción. Está ahí en la instrucción. Bueno, pues ya, te digo lo que decía antes. Hay muchos inculpados, algunos le nombran abogado de oficio, luego le levantan la inculpación, le dejan sin efecto la inculpación, y luego otros no sé qué tal. Pero hay muchos que luego fueron procesados, fueron asistidos, y que su letrado no pudo verlo hasta que no llegó al juicio, porque no se sabía en qué cárcel estaba, porque estaba en Villena y dice, no, ya lo trasladaron, no sabemos a dónde. Pero es que hay muchos que no hablan español y nunca pudieron hablar con el abogado. Y cuando hicieron un escrito decían, hombre, pues que se mandó una carta a la cárcel, te decía el decano del colegio, se mandó una carta a la cárcel diciendo que mire a ver si hay algún preso allí también marroquí que sepa español y que le haga de intérprete. Y así se desarrolló el juicio. Y así se desarrolló la instrucción. Así se desarrolló. Pero vuelvo a decir que esto son pequeñas anécdotas, pero son anécdotas que responden a que este es el esquema instructorio. Ponte que tú seas un ciudadano español que te pase eso pues en África, por ejemplo, y te encuentres eso sin un traductor de español, pues es un poco lo mismo. Bueno, pues es una cosa tremenda. Entonces estaba diciendo... sí. Que es la estructura mental. Sí, esta es la estructura. Entonces, con esa cosa se crea esta sentencia. Entonces aparece mucha gente que dice, somos un modelo de democracia, no sé qué. Nuestras fuerzas de seguridad del Estado, tal, yo me parece muy bien que se hagan las fuerzas de seguridad del Estado, porque si no, parece que estás en contra de las... Si no estoy en contra de nada, digo en contra de eso. Qué sorprendente, que el mismo día que salió esto y salieron los periódicos diciendo qué modelo de sentencia, y la sentencia además deja claro que las fuerzas de seguridad del Estado, no es verdad, la sentencia no lo dice, no tira contra las fuerzas de seguridad del Estado, incluso el Estado en una pequeña cosa, pero alguna vez dijo que no se actuó con la suficiente diligencia y tal, va. Sorprendente que ese mismo día salió la sentencia del Tribunal de Londres, donde no condena a un policía, y eso va por lo que yo decía hace un momento, no condena a un policía que mató a un brasileiro, condena a la institución de policía por mala actuación. Bueno, si te ocurre decir esto aquí, válgame Dios bendito, estás perdido. Porque, vuelvo a decir, la policía es un diríamos, a ver cómo lo digo con mucha suavidad. La policía es un instrumento básico, y es realmente, es un instrumento básico, yo voy a decir, autónomo, propio, independiente, al servicio mutuamente el uno del otro del juez. Nosotros no tenemos una policía judicial, una policía que actúa a las órdenes del juez, siguiendo las instrucciones del juez y con unos criterios judiciales. Tenemos una policía propia que al juez le dice, oiga, tráigame este, el juez viene y para el juez lo que dice la policía va que se mata. Nuestra estructura de la llamada policía judicial es mentira. La llamada policía científica no te digo nada, eso es una coña, pero de categoría integral. Y luego, claro, pasa lo que pasa, ¿no? Que resulta que no sabemos exactamente cómo se toman las huellas, cómo se saca el ADN. Dice, claro, yo muchas veces hablando de esto, es que fulano le tomó pensar, por ejemplo, en la famosa Renault Kangoo o en la mochila de Vallecas. Es que en la Renault Kangoo apareció una huella del ADN o un rastro, que no es huella, un rastro genético del ADN, no me acuerdo de quién, de fulano. Bueno, ¿quién lo sacó y cómo? ¿Y quién estuvo allí? ¿Y cómo lo sabemos? ¿Y cómo se comprueba? ¿Y cómo se hace? Lo
El asunto de la mochila de Vallecas, eso es la cosa más insospechada. Mira, os voy a contar qué pasó de verdad en la mochila de Vallecas. Aquí dice que no se perdió, y es verdad, tal como él lo dice, tal como lo dice el juez. No se perdió el seguimiento, El rastro, digamos, ¿no? no se perdió el seguimiento de la mochila de Vallecas, y es verdad, porque la mochila de Vallecas está en la estación del Pozo, está en la estación del Pozo, y de pronto se mete en una bolsa en la estación del Pozo y va a IFEMA. Bueno, y allí se sacan las cosas y tal. Bueno, luego sí tiene lo que la sentencia llama un periplo errático. De IFEMA marcha a Vallecas, de que vuelve a marchar no sé dónde, de tal, anda por un lado por otro. Y el señor que la sacó de la bolsa en IFEMA, dice, en todo momento yo la tuve controlada. Bueno, a través de él personalmente o de sus relatos que él avala, que me parece muy bien además. Pues tiene un problema que la sentencia no aborda. Pero ustedes que los señores que recogieron los efectos del Pozo dicen que esa mochila no estaba allí. Y ese es el primer problema. A mí si llegó a IFEMA dentro o fuera, no lo sé, porque no se hizo inventario, de la gran bolsa de lona azul o de plástico azul en que se recogieron los efectos del Pozo, y a partir de ahí un señor la vigiló, me parece muy bien. Pero es que los tíos que hicieron el rastreo del Pozo y recogieron todos los efectos y los metieron en la bolsa, y dice, esa mochila nosotros no la metimos ni estaba en el Pozo. Y a partir de ahí ese es el problema. No me puede contar luego que eso. Pero eso afecta al instructor. Bueno, ya no digo nada, aquella bolsa que le vendieron, que le compraron en Hipercor, que luego le hicieron pasar por otra. ¿Os acordáis? Aquella famoso asunto. Pero es que esta mochila, fijaros qué cosa... Fijaros qué cosa, esta mochila que no sabemos, yo digo que todavía no sabemos, porque los policías declararon en el juicio y dijeron, mire usted, los dos policías y el jefe de la policía que hizo el rastreo del Pozo, dice, todos los rastreos del Pozo lo hicimos nosotros, y miramos, dimos 2 vueltas, metimos esto y esto, y esa mochila no estaba en el Pozo. Ahora aparece en la bolsa del Pozo y tal. Bueno, esa mochila es la única de la que se hace el análisis de la dinamita. Las otras se explotan sin hacer el análisis. De esa es la única, y la que dice, esta dinamita es igual que la de Mina Conchita. Pero esa es la única de la que se hace el análisis. No hay otra. De las otras no se hace análisis. Y se explota. Un buen día, después de hacer ese análisis, la mochila era un desastre, de unos cables sueltos, bueno, una cosa. La explota. Y van los TEDAS a explotarlas. Van los TEDAS, y cuando llega el TEDAS allí, le dice el de la policía, de la comisaría de investigación, esa mochila está en muy mal estado, ya la explotamos nosotros. Dice, no, es que tengo que explotarla yo, que tenemos un protocolo. No te preocupes, no, ya lo hacemos nosotros, tranquilo, lo hacemos nosotros. Ya, bueno, pero es que además tengo que hacer unas fotos. No te preocupes, anda, déjame la máquina que yo se las hago. Marcha, nos lo contó el tío, el TEDAS en el juicio. Marcha el tío, explota la mochila, el TEDAS no estaba, explota la mochila nunca la pudimos ver, tenemos que fiarnos de lo que nos cuenta el informe pericial, el informe policial, llamado pericial. Viene y le dice, oye, ya la explotamos. Por cierto, que eches la mar, no conozco esta máquina y se me veló el carrete. Y no tenemos noticias de esa. Y no tenemos fotos de esa explosión. Y el juez lo pasa. Y el juez instructor, eso figura en el juzgado de instrucción. Eso figura en la instrucción. Tal como os lo estoy contando. Y el juez lo pasa. No pasa más. No más. Y figuró en el juicio oral. El presidente, recuerdo que se llama, montó un cólera. Hasta luego. No, ya termino. Pero es muy interesante. El próximo viernes seguimos, Carlos, recuérdate. Bueno, que yo te diré que yo intervine en una redacción de unos panfletos que apareció
dicen los jueces, ante la dictadura, ¿no? Y entonces Fernando Ledesma era un paladín contrario a que la Audiencia Nacional existiese, ¿no? Que tenía que revertir toda la jurisdicción ordinaria. Luego, cuando fue ministro, se olvidó de eso. ¿Cómo se olvidaron? Completamente. Lo tenían, Son vacunas. claro, lo tenían todos en su programa y luego se olvidaron. Por eso te digo que eso lo tenía él. Venga, hasta luego, Carlos, hasta ahora. ¿Y qué sería Bueno, el presidente Monton-Coller? Ese día Monton-Coller, dijo, ¿cómo puede ser? A ver. Y luego le preguntó al jefe de la policía, de la Comisaría General de Investigación, porque eso es que hay 3 ramas de la policía, ¿no? Bueno, los de explosivos, los de científica y la de general. ¿Cómo es posible? No, tal, bueno. Pero luego eso pasa, todo eso es no sé qué, y luego no queda nada. Y yo digo, ahora, si en un procedimiento ordinario pasa eso, el juez no lo deja pasar, o determina que eso no es prueba ninguna, que esa prueba está viciada, que esa prueba se terminó. Pero no, lo permite y lo aporta como prueba. Si eso es de lo que me quejo, de que la actuación es tan irregular, tan contraria a los procesos ordinarios, y que sin embargo la siguen admitiendo, y no pasa más. Y eso es de lo que me quejo. Y que luego, pues claro, se hacen interpretaciones, como la que os digo, que hace la sentencia, que le aplica a unos parámetros y otros. ¿Por qué? Yo no quiero entrar porque eso ya son valoraciones subjetivas. ¿Por qué se dictó esa sentencia? Yo siempre dije que le resultaba muy difícil a un tribunal condenar con los criterios de hechos probados que se siguen normalmente por este asunto, pero lo que resultaba mucho más difícil absolver, porque qué tribunal le decía a la sociedad después, 5 años después, oiga, mire usted, esto ha sido una chapuza y por lo tanto tengo que tal. Pues mire usted, afortunadamente se murieron 9 tíos ahí, esos son los autores. Decimos que son los autores, nunca me explicó nadie por qué los señores de Leganés, que el asunto de Leganés, un día que no haya televisión ni nada de eso, podremos hablar de qué pasó en Leganés, o qué suponemos que pasó en Leganés, ¿Qué suponemos de pasó en Leganés? Pero lo que pasó en Leganés nunca llegaremos a saberlo. Pero os voy a decir una cosa. Un día apareció como testigo en el 11M un paisano que ha sido aquí muy comentado, que era el imán de una mezquita, que fue el que denunció al chino. Fijaros lo que son las coñas. Era un imán de una mezquita que fue el que denunció a los islamistas. Los denunció a la policía porque era un confidente de la policía. Fue el que los denunció, era el imán de su mezquita y les denunció. Bueno, la policía le dijo un buen día que desapareciera y que marchara por ahí, que se marchara a un pueblo del sur y que no diera la guerra, que se quitara de la circulación. Y se quitó de la circulación. Y fue a contarnos, dice, el día X, día 3 de abril, en la noche del 2 al 3, me llamó fulano, su controlador. Me dijo, oye, tienes que venir para aquí porque tenemos localizado, y nosotros, como os dije yo dónde estaba, bueno, pues ya lo tenemos localizado, tienes que venir para aquí, tenemos localizado al chino y sus amigos y quiero que vengas para que me hagas de intermediario. No, sí, ven ahora mismo, te mando un coche. Le mandó un coche esa noche y lo trajo. A las 9 de la mañana estaba en Madrid, a las 8:30. Estaba en Madrid. Se entrevistó con su policía, patatín, patatán. Y a media mañana fueron a Leganés. Nos lo contó él allí. Fueron a Leganés. Y la policía dice, no entro ni salgo. Dice que le dijo, venga, entra ahí y convéncelos que salgan. Y el testigo el imán de la mezquita, dijo, estás loco, voy a entrar ahí. Si entro ahí no salgo. No salgo porque, primero, se van a dar cuenta que fui yo el que les denuncié, y segundo, porque esto me huele muy mal ahí,
y dijo en el tribunal, fíjese usted, señor presidente, si llego a entrar, allí me quedo. Dijo un juicio. Bueno, pues la sentencia hace caso omiso de eso y dice, a las 3 de la tarde de ese día se descubrió un piso. ¿Cómo a las 3? Y desde las 9 de la mañana estaban manejando este asunto. ¿Qué me está usted contando? Si desde las 9 de la mañana la policía tenía cercado el piso. Pared por pared, un policía de la comisión de la comisaría de investigación con destino a asuntos terroristas. Pared con pared. Es decir, que a mí me tienen que explicar muchas cosas y yo me quejo de que todo esto se sigue en un sumario que no sigue una tramitación, entre comillas, ordinaria, porque el sistema extraordinario que se le aplica a este tipo de procedimientos conduce a que nos encontremos, yo creo que tiene un nombre en derecho, indefensos ante esta situación. Y no estoy diciendo que mi cliente sea culpable o no sea culpable, le pusieron un yo creo que no, pero bueno, ese es otro tema. Estoy hablando de ese asunto. Hay una notoria, grave indefensión por el tipo de procedimiento y admitimos, yo creo que no justifica el que el terrorismo sea un mal gravísimo, admitimos que violemos. Hay una discusión hoy teórica en la sociedad, cambiar libertad por seguridad. Admitimos en aras de la seguridad que se vulneren muchos derechos, muchas libertades de carácter jurídico. Yo no digo que al terrorismo no haya que aplicarle. Hoy se me viene en la prensa hoy también. Hoy entra en vigor, como sabéis, una nueva normativa, a mí me parece que vulneradora de los derechos, sobre la toma de muestras del ADN y de la valoración del ADN. Y la lista claro, que se va a guardar no sé cuántas. ¿Y cómo se guarda? Y yo digo, bueno, mire, si es que justificamos por todo, es que tenemos que pasar por todo, ya no tengo nada. Que es a lo mejor una anécdota de ir a un aeropuerto, por Dios de mi vida, pero es que con eso vulneramos todo. Cuando eso se traduce en un sumario, a mí me parece que los juristas tenemos que decir, no, basta, hay que parar este asunto. Con independencia de que se condenen a los terroristas, se condenen las penas que merezcan. Pero vuelvo a decir, y termino con esto, ya dije antes, a mí me sorprendió que dictada la sentencia, la gente dijera, esta sentencia es un ejemplo de modelo democrático. Y bueno, pues tendrá que ver las churras con las merinas, otro tendrá que ver con... Pero me pareció mucho más grave que mucha gente, juristas incluidos, dijera, es que el juicio fue perfecto y esta sentencia es una sentencia justa. Y mire, un jurista no puede decir eso. Un jurista no puede decir eso, ¿por qué? La simple pregunta es, ¿y si mañana el Supremo la cambia, qué pasa? ¿Que no era justa? ¿Era más injusta? ¿Pero cómo puede decir un jurista una sentencia de cualquiera, pero más en una sentencia a distancia, que es una sentencia justa? ¿Pero qué está diciendo? Es que ya nos hemos olvidado del derecho. Es que ya nos olvidamos de eso ya y le echamos a la sociedad unos criterios para confundirla. Por Dios, un poco de sensatez, pido un poco de sensatez. Bueno, continuamos el próximo viernes. Una pregunta. Sí, las preguntas si queráis. No, espero que admitas la ironía. Toda. Pero escucharte comentar las sentencias es como poner la copia o leer el mundo. Lo cual me parece muy bien, ¿eh? No, yo para que haya, yo creo, yo no sé si la COPE realmente, yo estoy en desacuerdo con lo que dice la COPE, con lo que dice la COPE, estoy en desacuerdo personalmente, estoy en desacuerdo con el criterio del mundo y desde luego no entro en la polémica de si fue fulano, si fue mengano. No, pero es que citas argumentos que citan ellos también, que me parece muy bien, que eso no era una ironía, que era una ironía. No, quería preguntarte, dijiste al principio que la sentencia era una componenda. Que creo yo. Bueno, ¿qué crees? Creo yo. Bueno, ¿Quiénes voy a decir una cosa. ¿Quiénes son los componedores? ¿Cómo me gustaría saberlo? Bueno, voy a hacer una investigación de aquí al viernes. Voy a hacer una interpretación de aquí al viernes. Que pueden ser los componentes? Yo creo, verás, yo creo que voy a decir una cosa que sí que puede ser más terrible. Pero ya, a mi edad ya la puedo decir. Yo no creo en la absoluta independencia judicial. Pensamos que era algo más interesante, Fernando. Pensamos que era algo más interesante. No creáis. Bueno, pues yo tardé en creer.
Bueno, yo hace mucho que no creo. Yo no creo en la absoluta independencia judicial. Entonces, cuando no se cree en la absoluta independencia judicial, hay dos aspectos de la cuestión. Uno, yo digo también que tiene que ser, y posiblemente sería terrible que no fuera, que los jueces dictaran una sentencia séctica sin tener en cuenta todo el contexto social que rodea al hecho y a lo supuesto. Eso parece que solo lo hacía el Tribunal Constitucional, ¿no? No estoy seguro. No estoy seguro. Hay razones políticas. No. Yo no hablo de razones políticas. No hablo de razones políticas. Digo, y cuando un juez dicta una sentencia, no penal, de arrendamientos, de lo que sea, no solamente está influenciado, que esa es otra cuestión, sino que al hacer el análisis del asunto tiene que tener en cuenta el contexto en el que se mueve. Obliga al Código Civil a eso. Claro, obliga al Código Civil en la interpretación de la norma. Bueno, de ahí, si se empieza a elucubrar sobre eso, se llega a que cómo influye este asunto. Entonces ya no es que se tenga en cuenta, sino que influya. No sé qué. Cuando llegamos al momento en que hay un asunto que no es solamente un asunto exclusivamente jurídico, sino es un asunto de gran trascendencia sociopolítica, y esto se ha politizado, bueno, aquí se dijo que se fue un asunto para derrocar un gobierno, cosa que personalmente yo no creo, pero fíjate, no quería hacer declaraciones sobre esto porque ya se van del asunto, que quería hablar solo en derecho en ese asunto. Entonces, claro, la participación, la influencia que la presión política pueda tener sobre la resolución de este asunto es evidente. Entonces, que estos jueces tuvieron que estar influidos, de hecho, el presidente del tribunal ayer en Málaga dijo una gran presión mediática y política y tal, y no sé qué, patatín y patatán. La fiscal lo dijo también. Ahora, ¿hasta cuándo? Y luego, que para hacer eso, el tribunal luego, yo digo, que tuvo que valorar, fíjate que digo valorar, entre comillas, valoró todas esas cosas y dictó una sentencia, a mí me parece, que no deja contento a nadie, porque cuando uno trata de dictar una resolución que deje contento a todas las partes, no deja contento a ninguna. Este es el problema. Pero yo sí que veo ahí una clara impronta de presiones, de cuestiones que no tienen para mí explicación política, que fue por presión, dije política, jurídica, sí, que fue por presiones políticas que hay. A mí creo que seríamos tontos decir, yo no lo sé, me niego a creer que hay presiones políticas. No, sé que las hay. ¿Cómo se hacen? ¿Cómo se valoran? ¿Qué pasa? ¿Qué jueces están más en favor, qué jueces más en contra? Desafortunadamente hoy estamos viviendo un momento en que los jueces se han politizado de tal manera a un determinado nivel. Lo que está pasando en el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial es una demostración de... Hombre, yo quiero creer que en general, para dictar la sentencia los jueces les da lo mismo. ¿Qué pasa? Que el juez de primera instancia de Oviedo número no sé qué, si tiene un amigo que es concejal del PP o diputado de no sé qué, dicta una sentencia distinta. Hombre, por favor, no caigamos en tonterías ni en errores. Pero que determinadas cuestiones, y vuelvo a decir lo mismo, la Audiencia Nacional no es ajena a la instrucción política de los asuntos, tienen un contenido político. Vamos, yo creo que sería de tonto negarlo y decir, no, me niego a creer. Los jueces eran señores impolutos que no tenían en cuenta nada, ni nadie les ha hablado nada, y han resuelto con arreglo a su valoración jurídica. No. Si me lo preguntan, digo no, y lo digo con absoluta tranquilidad, y no pasa nada. No pasa nada. ¿Quién influyó? Pues yo, después de leerlo mucho, digo, bueno, pues ahí hay cosas que no se explican jurídicamente. Hay cosas que no se explican jurídicamente. Y todos sabéis cuáles. Voy a decir una como un ejemplo. La solución de Toro. La solución de toros no se explica jurídicamente, luego tiene que tener otra explicación. Yo no la sé. El tratamiento a Leganés
tiene que tener otra explicación. Yo no la sé, pero tiene que tenerla. La tendría que decir el juez si quiere decirla. Él siempre se apoya, y tiene toda la razón, procesal y sustantiva. Es decir, yo de Leganés hago aquí unas consideraciones. Voy a decir otra cosa. Fue terrible, desde el punto de vista de un abogado, llegar a la lectura de la sentencia y ver a un presidente que lee no unos hechos probados, porque yo pensaba que el presidente me podía hacer tres cosas: leer la sentencia, leerme el fallo, o leerme los hechos probados y el fallo. Podía hacer una de esas tres cosas, pero no hizo ninguna de las tres. Dio un primer discurso destinado, no a mí, desde luego, no sé a quién, a decir qué pasó con la Renault Calvo y la mochila de Vallecas y no sé qué. Pero oiga, mire usted, si eso puede ser parte del fallo, si usted dice ahí en los hechos probados, que me lee todos los hechos probados. Pero es que ni siquiera eso están los hechos probados, están los razonamientos jurídicos, como es natural. Es decir, hizo una lectura de unas cosas que yo digo, en una opinión personalísimas, iban destinados a otros sujetos, a la prensa y a los políticos, y no a los juristas que estábamos allí sentados, a la prensa y a los políticos, y luego nos oyó el fallo. Pero eso es muy sintomático. Eso es muy sintomático. Todo eso que nos dijo fueron justificaciones destinadas a otro asunto. Con un barniz jurídico, pero que no. Si usted me llama a leer una sentencia, léame el resultado de hechos probados y el fallo. Y se terminó el negocio. Entonces, eso a mí me parece que me reafirma el criterio de que el tribunal, y lo comprendo, y casi diría lo justifico, fíjate, se vio muy mediatizado, se vio presionado. Esta era una sentencia muy politizada, este era un caso que afecta mucho a la sociedad política, se politizó en exceso y él tuvo que dar una respuesta de eso. Punto. Muy bien. Si yo no se lo he hecho en cara, no, hombre, a mí me gustaría que los tribunales no llegaran así, pero vuelvo a decir, también me daría miedo que a los jueces lo metiéramos en una urna, los aisláramos de la sociedad y sentenciaran desde su urna. Por Dios, eso sería peligrosísimo, ¿no? Eso sería espantoso. Pero evidentemente todas las actuaciones judiciales están matizadas del contexto social y, como tú dices, la ley les obliga a interpretar el derecho con arreglo al contexto social en que se mueve. Todas las actuaciones, todos en nuestra vida profesional no vemos sentencias que dicen, bueno, si no fuera por este caso esto no era así, sobre todo en asuntos que afectan al Estado, que afectan... ¿Cuántos contenciosos hemos visto que dijeron, esto es un proceso entre particulares, pero este no era un proceso entre particulares, este no es un proceso entre particulares, entonces evidentemente, y entonces por eso yo creo que el tribunal, bueno, pues es una componenda en el sentido más gramatical y etimológico de la palabra, unió unas cosas con otras, compuso, poner con, que eso sería, hizo una componenda. No quiero decir que hizo una negociación, hizo un negocio con fulano y luego habló con mengano, no lo sé si lo habló, lo tiene absolutamente sin cuidado, pero hay una componenda ahí de tratar de componer unas cosas con otras, unos criterios. La sentencia yo creo que de una manera un poco exagerada, ¿no? De ver, y a lo mejor eso es parte de lo que yo llamo componenda. Enfoca muchas veces, en repetidos sitios lo va diciendo quieto, no caigamos en el error, esa teoría de la llamada teoría de la conspiración, eso es un invento, tal, si a usted nadie le manda se están los autos, tal. Yo también creo que las acusaciones se equivocaron en eso, pero bueno, ese es su problema, no es mío, ni creo en la teoría de la conspiración, yo personalmente, no, pero bueno, bien, tal. Entonces eso me invita a pensar, o me permite pensar, que la sentencia estuvo muy mediatizada por ese tema. Sabía, bueno, lo sabíamos todos, ¿no?, que había aquí un interés político importante, entonces
quiso quitar no sé qué, y quiso decir esto no, y quiso tal, y luego quiso quedar bien con todos y terminó en esa gana. Yo me llevé una sorpresa. Yo lo digo al contrario, me llevé una sorpresa cuando me enteré, y luego incluso un miembro del tribunal salió a decirlo de una manera formal y tal, y dije, no, que quede claro que, no tiene que quedar claro nunca nada. Me llevé una sorpresa cuando me dijeron que la sentencia se había votado por unanimidad. Mi autoridad dice, no, estuvimos todos unánimos, sí, no, hubo unanimidad y tal. Dice, no lo tiene que explicar, no dice una sentencia y el asunto ha concluido. ¿Por qué tanta gana de decir que tal? Yo pensaba que la sentencia iba a tener un voto particular. Yo pensaba que la sentencia iba a tener un voto particular. Elevada, quizás. Los pensamientos son... A mí que me parece un jurista... Todos los jueces me parecen juristas, Les contamos con comportamiento. ¿Cómo? No seas tan benévolo. Es así, Gerardo. No, pero todos los jueces son juristas. Unos No, casi todos. Todos. Yo creo que todos los jueces son juristas. Unos buenos, otros malos, pero literalmente buenos. Pero yo pensaba, de verdad, que yo pensaba eso. Por eso, de verdad, es muy difícil decir ahora, es que la sentencia está amañada. No. Es que la sentencia fue una componenda para... Pues no lo sé. Es que la sentencia trató de salir del paso y de dar una respuesta, sí. Dar una respuesta teniendo que valorar muchas cosas que yo pongo en tela de juicio también. Pero en esta pugna política, ¿a quién favorece la sentencia? Yo creo que a ninguno, lamentablemente a ninguno. ¿Pero a quién más? No lo sé, yo es que ¿qué pugna política me dices? La teoría de la conspiración... La teoría de la conspiración es una coña, por favor. La teoría de la conspiración tal como está formulada es una coña. Que no sabemos, y sabremos, yo no lo sabré porque me habré muerto antes, evidentemente, porque tardaremos años, 50, 60, 70. Entonces nos lo fías fatal. Claro. ¿Qué pasó de verdad? ¿Cómo se gestó esto? ¿Qué importancia tuvo? ¿Cómo se realizó? ¿Quién estaba detrás? Etcétera. Eso lo investigará la historia. Pero eso es verdad que no era objeto del proceso. Es decir, un juzgado no puede entrar en eso. Hombre, eso faltaría. A mí si la sentencia me vienen con una sentencia histórico-política, vamos, entonces ya es que vamos, me siento en el suelo y me río, tal. No, la sentencia que es, y muchas veces pretende, aunque no lo sea, ser muy jurídica, afortunadamente salva eso. La sentencia es jurídica, la sentencia tiene unos planteamientos jurídicos y todos los razonamientos que hace son jurídicos, unas veces más aceptables, otros no. A veces se va por los cerros de Úbeda porque trata de dar contestación a aspectos colaterales que él quiere dar desde el tribunal, pero evidentemente que hay un problema. ¿Por qué ocurrió el 11M? Yo no lo sé, ni yo lo voy a saber nunca. ¿Por qué ocurrió el 11M? Es que es sorprendente. Resulta de que no era al principio parecía que era una cosa, o unos pretendían que era una cosa de ETA, luego parecía que era una cosa de Al-Qaeda. Ahora la sentencia tampoco dice que sea una cosa de Al-Qaeda. Es un asunto yihadista. A mí que me digan que el señor Trasor es un yihadista me da una risa que me mata, ¿no? Bueno, tampoco dicen que es un colaborador necesario de los yihadistas, pero que es solamente un asunto yihadista. Son miembros de células o grupos terroristas de tipo yihadista. ¿Y eso qué quiere decir? Echa a ver. Sí, aquí. Eso no quiere decir. Bueno, cerramos entonces, Gerardo. Eso no quiere decir nada, sí, cerramos. Bueno, pues muchísimas gracias. Y el próximo viernes, día 16, continuamos. Podemos hablar, sí, el próximo viernes, si os parece, podemos hablar